Club Raza, soy Ray Flores, delegado de Nuevo León para la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Ya estoy en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, como pueden ver, aquí en la Plaza Central. Sabinas Hidalgo es un municipio, está como a 1 hora y media más o menos de Monterrey hacia el norte. Y hay algunos lugares muy bonitos por aquí para visitar. De hecho hay un parque que se llama La Turbina, donde voy a ir a grabar un par de escenas también para este video, aprovechando que estoy por acá. Y bueno, específicamente voy a hablar de un tema muy compacto. Creo que sí va a ser un video corto porque solamente quiero hablar de un concepto que es el concepto de progresiones geométricas, y ahorita comentaré sobre eso. Bueno, espero que les gusten las escenas aquí en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, y digo, tanto aquí en la placita como por allá ahorita en el parque La Turbina, a ver qué les parece. Bueno, ya estoy en el Parque La Turbina, un lugar que les recomiendo mucho para visitar, definitivamente lo recomiendo para visitar. Están muy bonitos los parajes aquí y solamente voy a grabar un par de escenas aquí en el Parque La Turbina. Tristemente nada más voy a poder estar un ratito, pero bueno, van a quedar por aquí un par de escenas de la turbina para platicarles sobre este tema de la progresión geométrica. Una progresión geométrica es fácil de definir, simplemente iniciamos con un cierto número, vamos a llamarle número A, y luego lo vamos a multiplicar por un factor que usualmente se le llama R. Entonces sería el segundo término sería A por R, y luego si volvemos a multiplicar por R tendríamos A por R cuadrada, y si lo volvemos a multiplicar por R tendríamos A por R cúbica. Esta sucesión o esta manera de transformar un número es lo que llamamos una progresión geométrica. Ahora bien, bueno, obviamente el enésimo término de la progresión, vamos, después de n pasos, pues sería simplemente A por R a la n, ¿no? Y estas progresiones, este tipo de objeto matemático, aparece obviamente en muchos casos. Es un tipo de transformación no tan simple como la progresión aritmética en términos del comportamiento, porque pues la diferencia entre los términos es un factor multiplicativo, pero bueno, es fácil encontrar algunos ejemplos de usos, ¿no?, de la progresión geométrica. Por ejemplo, es un tipo sencillo en un tipo sencillo de aplicación sería cuando calculamos intereses compuestos, que eso a lo mejor se ve en algunas aplicaciones. En este caso, digamos que tienes una cierta deuda, vamos a llamarle que tienes una deuda inicial de, y cada cierto tiempo, digamos que quieres, te va aumentando la deuda, digamos un 8% al mes o una cosa así, ¿no? Entonces, el incrementar un 8% un cierto valor, simplemente es multiplicar, si uno entiende lo que son los porcentajes. Recuerden que un 8% es como 8 entre 100, pero si le voy a aumentar, entonces del 100 le voy a aumentar como al 108, ¿no? Entonces eso lo que equivale es a multiplicar simplemente el valor por 1.08. Entonces al segundo mes tú tendrías la deuda inicial multiplicada por 1.08. Y si dejas pasar otro mes, cuando es interés compuesto, el interés se calcula sobre la cantidad que tenías hasta ese momento. Entonces será volver a multiplicar por 1.08. Entonces en este caso, en este ejemplo sencillo que estoy dando, la R, vamos a decir, sería 1.08, y entonces justamente tienes el comportamiento de progresión geométrica. Claro, este es un comportamiento muy ideal en cuanto al incremento en deudas o también sería en ahorros, pero conviene, vamos a tener un poquito de entender el significado. Esto te ayuda, vamos a tener un poquito de significado sobre lo que es. Y bueno, sobre las progresiones geométricas podemos decir varias cosas. Como les digo, el enésimo término pues es simplemente A por R a la n. Y si quisiéramos estudiar el comportamiento, lo primero que nos damos cuenta es que en todos los términos hay un factor que es el factor A, que sería como el número inicial. Entonces realmente, si quisiéramos analizar como que el comportamiento de una progresión geométrica, basta que nos fijemos en el comportamiento de estas R cuadrada, etcétera. Simplemente podemos como que dividir todo entre A y ver, o imaginarnos que el primer elemento es un 1 y que simplemente se va multiplicando por R para tratar de ver estos comportamientos. Entonces vamos a hacerlo con ese ejemplo. Bueno, para analizar el comportamiento de esta secuencia, es decir, 1, R cuadrada, R cúbica, etcétera, vamos a construir esta sucesión donde le voy a llamar A0 al 1, A1 va a ser R, A2 va a ser R cuadrada, etcétera, ¿sí? Y aquí vamos a graficar en X contra Y los valores, en el X va a ser el índice, va a ser la potencia, 1, 2, 3, 4, etcétera, y hacia arriba vamos a ver el valor, ¿no?, de R elevado a esa potencia. Y esto me conviene, lo hago, vamos, para que uno tenga una idea más o menos de cómo es el crecimiento
en una progresión geométrica. Por ejemplo, aquí tenemos un R igual a 1.08, que es el ejemplo que había visto esto del porcentaje, el ejemplo que vi hace un momento, y podemos ver cómo va creciendo, en este caso, el valor en la sucesión, ¿sí? Y aquí es, si jugamos con el valor, por ejemplo, con la R, si la vamos moviendo, vemos cómo ya para R igual a 2, por ejemplo, el crecimiento es muy acelerado. Es decir, elevar 2, por ejemplo, pensando en el 2, pues sería 2, 1, 2, 4, 8, 16, etcétera. Es un crecimiento sumamente acelerado, como podemos ver. Y si, por ejemplo, vemos R igual a 1, esto lo podemos analizar aquí. Si R fuera igual a 1, pues todos los términos son iguales a 1. Todos los términos o si lo multiplicamos por A, pues serían todos constantes, ¿no? Y esto es parte de la sensibilidad que tiene uno que tener con las progresiones geométricas, ¿sí? Si la R es mayor que 1, la progresión va a ir creciendo, de hecho de manera exponencial. Si es 1, pues es constante, y si es menor que 1, si lo vemos por aquí, por ejemplo, se va a ir de hecho acercando al 0. Eso es más también, de hecho se va a ir como que en una asíntota acercando al 0 en el límite, va a ser 0. Ahorita no vamos a probar eso, pero algo que quiero observar aquí es lo que pasa cuando la R es menor que 0. Si se fijan, cuando la R es menor que 0, empieza a haber una oscilación, y esto tiene que ver con que para los números negativos, al elevar al cuadrado se hacen positivos, pero cuando la potencia es impar, pues es positivo, ¿no? Entonces va como negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, pero también tengo este crecimiento, al menos de manera alternada. Y bueno, esto simplemente lo hago para sensibilizar, para empezar a sensibilizarnos de cómo se ve el comportamiento de las progresiones geométricas. Evidentemente, en el caso de las progresiones aritméticas, pues era muy fácil porque simplemente era una línea, pues no había mucho comportamiento todavía. Entonces, esta sucesión 1, R cuadrada, R cúbica, de hecho se puede estudiar de una manera, bueno, tiene una propiedad que luego va a ser importante cuando estamos estudiando progresiones geométricas, y es, por ejemplo, la suma de ellas. Y para analizar la suma de ellas, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a ver este patrón que inicia de hecho con la diferencia de cuadrados, que ustedes saben son binomios conjugados. Entonces, en este caso podemos tener algo así como que 1 más R multiplicado por 1 menos R, eso te va a dar 1 menos R cuadrada. Ese es un ejemplo, vamos, de diferencia de cuadrados que creo que la mayoría conoce. Sin embargo, a lo mejor la siguiente expresión, que es para diferencia de cubos, de hecho, a lo mejor algunos no la conocen, aunque no recuerdo si platiqué sobre suma y resta de cubos en el video de factorización de productos notables. Pero bueno, en este caso no es muy difícil darse cuenta que si yo tengo 1 más R cuadrada y lo multiplico por 1 menos R, esa multiplicación, si haces el análisis, te va a quedar 1 menos R cúbica, ¿sí? Y si ahora esto le incrementas otra potencia más, es decir, tienes 1 más R cuadrada más R cuarta, y lo multiplicas por 1 menos R, eso te va a quedar 1 menos R quinta, de hecho. Y es más o menos fácil de verlo en términos generales, ¿no? Imagínate que tienes 1 más R cuadrada, etcétera, hasta R a la n, y lo multiplicas por 1 menos R. El 1 simplemente te va a quedar pues como la misma sucesión, la misma suma, perdón, y cuando multiplicas por menos R es como si ahora movieras R, pero con negativos, menos R cuadrada, menos R cúbica, pero ahora vas a llegar hasta menos R a la n más 1, perdón. Todos los términos del medio se van a cancelar y lo único que te queda es el 1 y el menos R a la n más 1, ¿no? Entonces, bueno, esta formulita, que es como la forma general para la suma de los términos de las potencias, vamos a Rn, pues me describe de hecho la forma de sumar los elementos de una progresión geométrica, y pues es una de las fórmulas importantes que hay que conocer sobre progresiones geométricas. Bueno, ya con eso cierro. Solamente quería platicar de ese concepto de lo que es una progresión geométrica. No quiero hacer muy largo esto, no quiero tampoco hablar de problemas sobre progresión geométrica. Más adelante a lo mejor haré algunos problemas
a lo mejor de olimpiada, algo que tenga que ver donde se usen los conceptos, pero realmente estos conceptos que platiqué esencialmente son todo lo que se necesita para pues sobre progresión geométrica. Espero también que les hayan gustado las escenas aquí en Sabinas Hidalgo, tanto en la turbina como aquí en la plaza central. Desafortunadamente el kiosco están poniendo un nacimiento porque estamos en épocas decembrinas, entonces no puedo hacer la escena en el kiosco, pero bueno, aquí estoy en la placita y como pueden ver, de hecho es un lugar muy bonito. Sabinas Hidalgo, la verdad me sorprendió bastante. Es uno de las ciudades o pueblos más bonitos que he visitado aquí en Nuevo León, de verdad. Sí quisiera venir por aquí más adelante. Y bueno, espero que hayan aprendido un poquito, que insisto otra vez que les hayan gustado las escenas. Suscríbanse al canal, compártanlo, den notificaciones, bla bla bla, todo lo que dicen los youtubers. Y no se les olvide, para mí lo más importante es que la matemática trata de una sola cosa y es pensar correctamente. Recuerden hashtag pensar correctamente.